y lo ponen en 3 seises, 6 más 6 más 6. Y uno podría decir, eso se tatúan los 3 seises, se ponen el 18 por todos lados. ¿Será que esos están marcados? Yo he visto a unos de estos que han aceptado al Señor, aún con ese montón de seises donde sea, han aceptado al Señor. Entonces, no tiene que ver con cosas físicas, sino con cosas espirituales. Y aquí está lo delicado, porque ahora, si yo recibo algo, por ejemplo, hoy usted está, ¿qué está recibiendo usted? La está recibiendo. ¿Ve cómo es? No es que van a llegar a marcarlo, a sellarlo. Ahorita que estamos viendo las parábolas que vimos el miércoles, de la semilla que cayó entre piedras, dice que estos son los que reciben la palabra con gozo. Mire cómo se reciben las cosas. ¿Cómo va a recibir la gente los 3 seises? O la marca de la bestia. ¿Cómo cree que la va a recibir? Con gozo. La gente la va a recibir con gozo, con alegría, porque no es algo físico, sino que es algo espiritual. Entonces dice que los que reciben, voy a leer de aquí Mateo 13, 20, dice que fue sembrado entre trigales, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento la recibe con gozo. Entonces, sí, ahí yo creo que ya prácticamente podemos decir amén y amén. Porque los 3 seises o la marca de la bestia se da mediante la palabra. Leíamos bastante el miércoles de esto, porque el Señor dice, ahora ustedes son cartas expedidas, no con piedra, sino, dice, con tinta del Espíritu en las tablas del corazón de carne. ¿Cómo es poner tinta en un corazón? Eso es sellarse, eso es marcarse. Entonces, de la misma manera, así como la gente se puede marcar de Dios, así también la gente se está marcando de Satanás y no se está dando cuenta. Porque es por lo que yo recibo que me sello de un lado y del otro, porque hay sellos de los dos lados. Hay sello de parte de Dios y hay sello de parte de Satanás. Así como Satanás tiene sellos, también dice la palabra del Señor. Le voy a leer el texto de la palabra. En Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. En el versículo 4. Amén. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo sobre aquel cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. El Señor va por la ciudad y empieza también a marcar. Y dice, van a comenzar desde el templo. En el templo es donde se expone la palabra del Señor. ¿Qué es un sello? Vamos a definir qué es un sello naturalmente. ¿Qué es un sello, hermano? Cuando alguien tiene un caballito o una vaca, le pone un sello, ¿verdad? Una herradura. Esa herradura se la ponen con fuego y se le queda marcada en la piel, y eso significa
dos cosas. Uno, que ese animalito ya tiene el dueño. Marca propiedad. Y lo segundo, marca el nombre del dueño. El sello que Dios pone y el sello que Satanás pone es que le da a las personas una propiedad. Él tiene propiedad sobre esas personas y él tiene derecho sobre esas personas, y el nombre de Satanás está escrito en esas personas. ¿Pero dónde? En el corazón. ¿Mediante qué se escribe esto? Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, en el versículo 8. Hebreos 8:8. Amén. Porque reprendiendo los dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Amén. Nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Antiguo pacto es el Viejo Testamento. Voy a poner un Nuevo Testamento, dice el Señor. No con el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que Dios va a hacer ahora con usted y conmigo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí. Eso es un sello. El sello contiene que alguien es dueño mío y que yo soy propiedad de alguien. Pero eso, ¿cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo va a llegar a ese punto el Señor? A través de escribir en el corazón la palabra. Cuando, hermano, caigamos a la realidad de la importancia de la palabra de Dios, entonces realmente vamos a empezar a ser o propiedad de Dios, sinceramente. Quien lo va a marcar a usted es la palabra del Señor. Quien lo va a sellar a usted es la palabra del Señor. Y quien también lo va a sellar es la palabra de Satanás. Así como hay sello de Dios, así también hay un sello de Satanás que se predica y la gente lo recibe. Es que ese es el problema. La gente recibe el sello y dirá uno: hermano, no puede ser. Sí, dice la palabra del Señor en Pedro. Lo que Pedro es. Voy a buscárselo. Solo que no sé si es primera o segunda. Ahorita se lo busco. Segunda es. Ahorita vamos a ver. Creo que segunda es. Vamos a ver. Ahora se lo busco aquí. No era Pedro, era Juan, hermano. Estamos cerquita, pero no era Pedro. No, primera de Juan, capítulo 4. El versículo 1. Amén. Aquí está hablando del anticristo. El Espíritu de Dios, dice, y el Espíritu del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne
no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Este es el sello. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Escuche esto. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Cuando a mí me hablan del mundo y yo oigo lo del mundo, yo estoy siendo sellado por el anticristo. Entonces la gente corre tras las personas que le hablan del mundo. Ahora, hable usted de la palabra, hable usted de la verdad, y verá que nadie quiere escuchar la verdad. Hable usted de la verdad, no de cosas de que Dios le va a dar y no le va a dar. No, hable de la palabra. Dígale, busquemos la palabra, busquemos la verdad de la palabra. Internémonos en la palabra. Y la gente, no. A mí hábleme de profecías y que Dios me va a bendecir y que Dios me va a prosperar y que Dios me va a cumplir y que yo voy a orar a Dios y Dios me va a responder. A mí hábleme de eso. A mí hábleme de que Dios me va a hacer cosas aquí en la tierra. Entonces la gente, cuando alguien empieza a hablar de eso, empiezan a oírlo y empiezan a recibirlo. Pero dice el Señor, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Cuánta necesidad por el mundo se despierta en nosotros? ¿Cuánta necesidad por Dios se despierta en nosotros? Digo, ¿cuánto deseo tenemos de estar en esta tierra? ¿Cuánto queremos, cuánto amamos, hermano? Cuando uno piensa, sobre todo cuando se siente mal y uno piensa ya en colgar los tenis, nadie se quiere morir. Es normal, ¿verdad? Es un instinto de sobrevivencia. Pero el punto es, ¿por qué no me quiero morir? ¿Por qué será que no nos queremos morir? ¿No que el cielo es mejor, pues? ¿O no? ¿Y entonces por qué no nos queremos morir? Porque todavía no estamos seguros. Sencillo. No podemos engañarnos de esto. No podemos engañarnos de esto. No nos queremos morir porque todavía no estamos asegurados, como Pablo que decía, para mí el morir es Cristo. Perdón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es una ganancia, pero bueno, para nosotros, hermanos, nos dicen que nos vamos a morir. No parece mucha ganancia. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque no nos han enseñado bien. Es que ese es el punto. Si a mí me empiezan a enseñar acerca del cielo, yo voy a querer estar en el cielo. Si a mí me empiezan a enseñar de aquí de la tierra todo lo que tiene que ver conmigo, con inteligencia, con tener, con posesiones, con todo eso, con todo lo que tenga que ver con la parte humana mía, el desarrollo mío, la libertad mía, todo lo que tenga que ver conmigo, me gusta mucho y esa es la enseñanza que el mundo oye. Entonces dice el Señor, ustedes ya lo han vencido. Dice, ¿Cómo voy a empezar a detectar cuando el enemigo me quiere empezar a sellar a mí? Y yo le voy a decir amén sin saberlo cuando me empiecen a hablar del mundo. Hay que vivir en el mundo, hermano, y hay que trabajar, y si usted puede vivir bien, hágalo. Eso no es nada malo, absolutamente nada malo. Solo que dice la palabra del Señor que eso es vanidad, ¿verdad? Eso se va a terminar. Mientras estemos en el mundo hay que vivir, ¿verdad? Es como cuando usted se monta en un barco, ¿verdad? Usted va en el barco, pero no en el barco. Mientras esté en el barco, usted aproveche. Si hay comida, coma. Si hay dormida, pues duerma. Pero sepa que su destino no está ahí en el barco. Nosotros estamos aquí y debemos nuestra mente abrirla a algo más. Entonces dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Todo un amén. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios
no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando yo no tengo hambre, cuando yo no tengo pasión por conocer la palabra del Señor, no por desarrollar, hermano, miren, nosotros vamos a tener una vida para desarrollar todas las cosas, hasta para, bueno, ya hay un día que nacemos, un día que vamos a morir. Eso ya está predestinado. Todo el proceso de su vida y el proceso de mi vida ya está predestinado. Si somos de Dios, vamos a saber que todo lo que nos ocurre, bueno o malo, es porque de alguna manera Dios lo permite. Todo un amén también, hay que afirmar bien este sello, hermano, nosotros. Porque el problema es que a veces nosotros solo queremos recibir de Dios cosas buenas y a veces no queremos las cosas malas, porque pues nadie quiere eso. Pero Job dijo, yo no solo puedo recibir las cosas buenas, yo también tengo que aprender a recibir las cosas malas. Entonces, pero ¿qué debo empezar a hacer yo para no ser sellado, para no estar recibiendo, hermano, marcas? Pablo decía, yo en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Llevaba un sello Pablo que era de Cristo. Entonces, hermano, probando los espíritus. Cuando usted, eso ya lo hablamos hace unos días, ¿verdad? De las semillas. ¿Prueba usted las semillas, hermano, que se comen? O es como esos, las gallinas, ¿verdad? Las gallinas comen de todo, hasta piedras. Donde las aliñas, hasta piedras tienen en la cosa aquí. No se fija, le da el maíz, pero pica el maíz y pica también la piedra. No se fija. Fíjense que nosotros a veces, y yo te lo digo, es un tremendo cuidado que tenemos que tener. Porque yo puedo estar recibiendo una marca y diciéndole amén, sin darme cuenta que mi corazón está haciéndose y está siendo sellado por un sello que no es de Dios. Por un sello que no es de Dios. Y todo el mundo dice, bueno, pero a mí tiene que aparecerme un 3 aquí. No. Dios va a revisar el corazón. Dios va a revisar la cantidad de sello de Dios. Y hermano, cuando empecemos a recibir solo el sello de parte de Dios, ¿cómo va a estar sellando nuestra vida? Entonces todo lo demás va a desaparecer. Esa es la bendición que tenemos en Dios, porque dice la palabra que Él nos limpia. Él nos empieza a limpiar con su palabra. El punto es que, ¿qué es lo que nos gusta más? ¿Qué es lo que nos gusta más? En 2 Corintios capítulo 1, el versículo 19. Amén. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. Ve que dice que ha sido predicado, y no solo es sí, sino que es amén. Ustedes, los cristianos, tenemos como esa muletilla, ¿va? Amén. A todos está predicando alguien, amén, amén, amén. Eso significa que estamos recibiendo un sello. Cuando usted le dice amén a algo, eso se sella en su corazón, porque está diciendo así sea. No solo sí. Qué bueno que dijera, hermano, nos reunimos mañana, amén, decimos nosotros. Sí, tenemos que decir, ¿verdad? Porque ahí no tiene nada de espíritu eso. Pero nosotros lo hemos empezado a agarrar, hemos como normalizado usar la palabra amén. Pero cuando usted dice amén a algo, eso es una señal de que yo recibo un sello. Y dice el apóstol Pablo, el cual nos ha sellado
y nos has dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Por medio de qué? De la predicación. ¿Por medio de qué? De la palabra. Hermano, lo que yo quiero dejarle en su corazón esta noche es: usted quiere evitar ser sellado del diablo, tiene que aprender a conocer la palabra. Tiene que volverse ágil con la palabra. Hermano, puede tener lo que usted quiera, errores, fracasos, puede estar mal económicamente, lo que usted quiera, pero esto no le puede faltar. Si a usted le falta esto, a usted le falta todo. Si usted no le da tiempo a esto, usted no está sabiendo para dónde va. No sabe quién lo puede estar marcando. No tiene idea, hermano. Uno tiene a veces en el mundo, hermano, en el mundo hay un montón de gente que habla cosas de Dios. Ahí leíamos en Juan que dice que todo el que dice que Jesús ha venido en carne, ese es de Dios. Entonces, como oímos a alguien que predica de Jesús, entonces le decimos, no, ese es de Dios. Pero yo solo me recuerdo de aquel endemoniado que le dijo al Señor: yo sé quién tú eres el Hijo de Dios. Y estaba endemoniado y sabía quién era. O sea, el diablo sí sabe quién es Dios, y no significa que alguien porque hable de Jesús, que porque hable de Dios, sea el Dios de nosotros. De hecho, el nombre de Jesús hasta lo tienen personas, ¿verdad? Hay personas que llaman a Jesús, pero eso no significa absolutamente nada. El punto es que si yo no conozco el espíritu con el cual esa persona me está hablando, si yo desconozco el espíritu con el cual esa persona me está instruyendo, entonces yo estoy siendo marcado, pero por otra cosa. Yo estoy siendo sellado, pero no con el sello de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios conoce a los suyos, ya lo leímos. ¿Y qué comenzó? Jesús vino a sellar al principio. En la primera venida del Señor vino a sellar a los suyos, vino a marcar a los suyos, y nos empezó a marcar con la palabra. En Juan, sí, creo que Juan es capítulo 6. Juan 6. Me pasé. En el versículo 27. Dice el sello de la bestia, ¿verdad? Que el que fue sellado con ese sello no podrá comprar ni vender si no tiene ese sello. Y el Señor vino también a sellar a su pueblo, pero Él dice de esta manera. ¿Sabe que a veces nosotros queremos que todo sea gratis, verdad? Es que ese ha sido como la equivocación que hemos tenido nosotros los cristianos, que pensamos que las cosas del Señor, sobre todo la salvación en sí, el sacrificio es gratuito, Dios lo hizo, pero después tenemos que hacer cosas nosotros. No podemos quedarnos, hermanos, esperando que Dios va a hacer todas las cosas. No lo va a hacer. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Dice la Biblia: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esa palabra señaló es lo mismo que selló. Si busca otra versión de Biblia, se va a encontrar que esa palabra señaló es también sellar. A este selló el Padre. Dios utiliza personas para sellar los corazones de otras personas. Si yo en este momento, justo solo en este momento quizás, yo puedo estar sirviendo para que usted sea sellado. Ahora, yo no puedo hacerlo a la fuerza si usted no lo recibe.
Dios quiere sellar los corazones, pero va a depender de mí si yo me dejo ser sellado por Dios. Dios no va a sellar a todo el mundo. Dios solo va a sellar a los que reciben su palabra, a los que aceptan su palabra en el corazón, a los que dicen sí a la palabra del Señor, a los que dicen sí, amén a la palabra, porque cree que es el gran, hermano, en este tiempo, más que cualquier otra cosa, hermano, lo más importante es la palabra. Si usted no le da tiempo, si usted no le dedica tiempo a la palabra, ¿por qué cree que hemos estado en este tiempo de estudiar la Biblia? Hermano, es un poquito tedioso humanamente sentarse y escuchar y hablar y hay cosas que no las entendemos, y hay cosas que las hemos entendido de otra manera, y hay cosas que las entendíamos de otra manera. ¿Saben que esos eran sellos? Alguien ponía sellos, gracias al Señor que los sellos eran de esos baratos, chinos quizás, porque no se grabaron tanto, pero hay gente que tiene las cosas tan grabadas en su corazón, aunque sea mentira, decimos amén. Aunque leamos la palabra, decimos amén a lo anterior y no queremos aceptarla, el nuevo sello que el Señor quiere poner en nuestros corazones, y va a comenzar dentro del templo. La destrucción que viene, la persecución que viene sobre el mundo. Mire, hermano, ahorita que el Señor va a aparecer, porque Dios, Jesús ya va a aparecer. Falta poco. Quizás nosotros no nos damos tanta cuenta de las cosas, pero falta poco. Y Él solo va a venir por los que tengan el sello. Él no va a buscar otra cosa. Él no va a buscar otra cosa. Él va a buscar a la gente que tenga el sello. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál será el sello del Señor? Ahí lo dice. Pero vamos a buscarlo más. En Efesios, capítulo 1, versículo 13. Tengo otra versión de 6:27. Ajá, diga, hermano. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre le ha dado su sello de aprobación. Amén. Ahí está. ¿Cómo? Ahí está. Aquí está. Dios ha marcado con su sello. Trabajad por el alimento. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿Cómo lo va a marcar con su sello usted? Si empieza a hacer esto. Por esto. ¿Quiere ser sellado por Dios usted? Debe trabajar por el alimento que no perece. Si usted piensa que va a llegar los 3 seises a ponérselos ahí, no. Simplemente no haga esto, y quien lo va a sellar va a ser el otro. Simplemente usted acuérdese a dormir y diga: yo ya soy salvo. A mí yo ya acepté al Señor, hice una oración y hasta me bautizaron. Y no haga esto. Dice la palabra del Señor que dice que el perezoso dice que no trabaja, ¿verdad? La mano y dice que va a venir la pobreza, un poco de despertar, un poco de dormir, un poco. Ajá. Cuando nos ponemos a dormir y decimos: eso puede esperar, la palabra puede esperar para después. Voy a darle un tiempo después al Señor. Entonces, quien sí va a venir sobre nosotros es un hombre armado. Ni cuenta nos vamos a dar. Proverbios 6. El problema es que, como pensamos que van a venir a ponernos con un rayo láser en la frente, 3 seises, entonces nosotros decimos: pues cuando eso aparezca, yo voy a decir que no. Mátenme mejor y no me pongan eso. No, pero si usted hizo esto, un poco de sueño y un poco de dormitar, quien va a llegar es el siguiente, el del 11, ¿verdad?
Este es el que va a llegar. No, en el proverbio. En el Proverbios. Un hombre armado va a llegar. Ese no, ni cuenta se va a dar usted. No se va a dar cuenta, porque va a empezar a recibir un montón de cosas, va a empezar a recibir un montón de sellos, y entonces debemos empezar a trabajar. ¿Quieres ser sellado por Dios? Sí. Yo creo que todos pues trabajemos. No hay otra forma. No hay otra manera, hermano. Yo quisiera decirle, mire, hermano, usted ya cree. Como leemos esto, mire, leemos esto y pensamos que así sucede en automático. Efesios 1:13. Miren, el problema es que leemos muy rápido a veces. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros decimos, no, yo ya creí, ya fui sellado. No es cierto. No es cierto. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Nadie puede creer en Dios si antes no aprende la palabra de verdad. Es mentira que alguien puede decir, yo con una oracioncita ya me salvé. No es cierto. Eso se lo voy a decir siempre. Una oración no salva a nadie. Cristo salva. Cristo es el que salva. ¿Mediante qué? La palabra. Hermano, mediante la palabra. Usted va a ser salvo mediante la palabra. Yo voy a ser salvo mediante la palabra. Dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Escuche, palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. No dice, ustedes creyeron en él y después oyeron la palabra de verdad y después ya son salvos, ya son sellados. No. Si yo no le doy tiempo, si yo no trabajo por la palabra de verdad, si yo me pongo a dormir, si yo digo, ay no, es que eso mucho tiempo lleva y a mí me duele la cabeza y yo tengo otras cosas importantes que hacer, pues un poco de dormir, un poco de bostezar, y usted va a estar sellado por todos lados como de esas encomiendas chinas. El problema es que la palabra la descuidamos. El cristiano descuida la palabra. Hermano, descuide cualquier otra cosa. No espiritual, ¿verdad? Pero descuide cualquier otra cosa, pero hermano, la palabra. La palabra se va sellando, se va encarnando en el corazón. Se va haciendo como una tinta en el corazón. Y leíamos en Hebreos, el Señor conoce a los suyos. ¿Pero por qué los conoce? Porque la palabra está dentro. La palabra está dentro. ¿Cuál palabra? La palabra de verdad. No solo es de agarrar textos de aquí y memorizárselos. Hay gente que se puede memorizar un montón de cosas de aquí, curiosidades de la Biblia. Eso no le va a salvar. La palabra de verdad lo va a salvar. La palabra de verdad se encuentra dentro de la palabra. Yo debo darme el trabajo de estudiar, de darle un poco de mente, hermano, así como le damos mente a todos nosotros, y a veces ni duerme uno cuando tiene una deuda, ¿verdad? Se le quita el sueño y solo pensando cómo pagar eso pasa. Si así pensáramos en cómo poder resolver algo de Dios, cómo poder entender una palabra del Señor, así vamos a ser sellados. Mire, hermano, ¿usted cree que Dios nos pone a aprender, los que venimos los miércoles, a aprender las parábolas porque así por así? Es que quiere sellar algo. Él quiere que usted empiece a abrir algo en su mente y que diga, esto yo no lo miraba así antes. Ahora cuando usted ve o en la Biblia y ve una palabra que dice semilla, usted ya no solo piensa que es que van a sembrar algo. Usted cuando ve la palabra que dice, qué sé yo, sembrador, o que dice tesoro, o que ya no lo piensa igual. Debe pensarlo de otra manera. Eso solo lo hace cuando viene la palabra de verdad a la vida de uno.
Mientras no dé oportunidad a la palabra de verdad, entonces no va a pasar nada. Y dice la palabra del Señor en Juan, creo, Juan, si no es Juan es Lucas, perdone, ando al revés de los textos ahorita. Voy a buscar. Ahorita lo busco. Lucas es capítulo 5. Esto lo estamos meditando también. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué a veces nos cuesta recibir lo nuevo en nosotros? ¿Por qué nos cuesta, hermano? ¿Por qué nos cuesta recibir nueva revelación? ¿Por qué nos cuesta recibir la palabra? ¿Por qué nos cuesta? Porque dice la palabra en Lucas capítulo 5, le dije, ¿verdad? Versículo 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Sabe por qué no recibe usted nuevas cosas y yo nuevas cosas? Porque nos agarramos de lo viejo. Dios no puede poner vino nuevo en un odre viejo. El vino nuevo es mejor. Pero si yo sigo agarrándome del vino viejo, entonces ¿cómo me va a dar algo nuevo Dios a mí? Si usted se sigue agarrando de las enseñanzas viejas, si usted se sigue agarrando de la forma de servir viejo, si usted se sigue agarrando de la forma de adorar vieja, si usted sigue con lo mismo, hermano, pues lo mismo es una enfermedad en el lomo, ¿eh? Si usted sigue agarrándose de las mismas cosas, no va a poder avanzar a algo nuevo. Aunque Dios quiera darle, aunque Dios quiera ponerle el vino nuevo, el sello del Espíritu Santo, la palabra de revelación, usted va a decir, Ana, ¿sabes cómo era eso, hermano? Yo casi no voy porque es que no le entiendo. No le entiende porque tiene un montón de cosas viejas. No le entiende porque no quiere soltar esas cosas viejas. Hermano, soltar cosas viejas cuesta. Créame que cuesta. Cuando usted ya se acomoda un par de zapatos que ya lo tiene bien cerito, ¿verdad? Y le da unos nuevos, esto no mucho me molesta. No, vamos a poner los viejos. Cuando la palabra del Señor viene y nos enseña cosas nuevas, a nosotros nos cuesta. Y nosotros queremos quedarnos con las cosas viejas. ¿Cómo sé yo cuando yo tiro algo viejo? Pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Si Dios le dice a usted que haga algo nuevo y usted sigue haciendo las cosas viejas, aunque usted haya dicho amén a lo nuevo, no lo ha recibido, es mentira. Entonces el sello siempre queda el sello viejo, siempre queda el olor a vino viejo. Y dice el Señor, yo no puedo poner algo nuevo, yo no puedo sellar con mi nueva palabra, con la palabra de verdad, un madre que está todo inventado, que se quiere quedar en la comodidad. Hace 2 viernes o algo así, el Señor decía que nos iba a sacudir. Y sí cuesta cuando lo sacuden uno. Pero debemos sacudirnos de las viejas enseñanzas. Hay cosas que no funcionan, hermano. Y yo eso siempre lo he predicado y yo sé que nos falta mucho todavía quizás por avanzar. Pero la iglesia hasta el momento de hoy, hace unos 4 días escuchaba a alguien por todas las cosas que suceden en el país y decía alguien, no, pero es que a X candidato, no sé de quién era, si no le dijeron el nombre, no se lo dijera igual, pero dijo, también lo está apoyando la iglesia evangélica. Y le dijo el periodista, ¿dónde usted sabe que la iglesia evangélica en Honduras tiene poder? ¿Quién le ha dicho eso a usted?
Y yo me quedé triste. Le dijo, ¿tienen más poder los maestros? ¿Tienen más poder los trabajadores? ¿Los sindicatos? Que la iglesia evangélica, le dijo. Y dije yo, ¿sabe cuánto representa en Honduras la iglesia evangélica? El 48% de la población. ¿Por qué será? Porque seguimos con enseñanzas viejas. Seguimos metiendo a la gente en las mismas cosas viejas y la gente está acostumbrada a eso. Y la gente no quiere hacer algo nuevo, diferente. La gente quiere quedarse con la misma religión y con las mismas enseñanzas y con las mismas leyes y con las mismas costumbres. Y el Señor dice, yo quiero sellarlos con la palabra de verdad. Y la gente quiere eso, no quiere. ¿Por qué? Porque lo que leíamos en Primera de Juan, la gente no oye porque no son de Dios. Porque lo que en mí me determina que yo soy de Dios es que yo oigo la palabra de verdad, y aunque yo no me suceda un terremoto en el momento, yo diga, ok, está bien, yo lo voy a aceptar, porque es la verdad. Hace el domingo pasado, no sé qué domingo, yo sé, bueno, como es mi esposa, yo puedo hablar. Después de un mensaje que hablé yo acerca del viernes, tuvimos una pequeña y gran discusión respecto a eso. Porque me dijo ella, no deberías haber dicho eso, que el diezmo no es para este tiempo. Y yo lo vuelvo a sostener y se lo sostengo siempre. Ninguna parte del Nuevo Testamento habla del diezmo. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Dar por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es mayor que la ley. Siempre va a ser mayor que la ley. Pero si yo digo, no, a mí yo voy a dar el diezmo como es. ¿Por qué? Está bien, nada. Usted está bajo la ley. Está tomando vino viejo. No va a haber nada nuevo en usted. Va a quedar siempre tomando vino viejo y vino viejo y vino viejo. Y cuando Dios quiera dar algo nuevo en usted, no lo va a dar. A raíz de que yo hablé eso, a mí Dios me abrió el entendimiento. Y por fe, esto que está aquí atrás va a ser de nosotros. Amén. Después justo de esa enseñanza. ¿Por qué? Porque yo, hermano, si usted, y me dijo ella, pero es que la gente va a malentender. Y le dije, va a malentender el que quiera malentender. La gracia es mayor que la ley. Eso sí debe saber usted. La gracia de la ley decía 10%, la gracia es mayor que la ley. Porque le da la libertad a su corazón. Le da la libertad a su corazón. Entonces, Dios le dice, ok, ya no estás sujeto a esto, yo te pongo en la libertad, ahora da como tú propones en tu corazón. Y si su corazón ha sido tacaño, no va a llegar ni al 10, ni al 1 va a llegar. Eso ya no es cuestión de la ley, es cuestión de su corazón. Porque si mi corazón es abundante para con Dios, ni siquiera va a ser solo 10, puede ser más. Porque no me está limitando a algo, Dios. El problema es que yo quiero vivir sellado con una ley. Yo quiero ir amarrado con algo que es vino viejo. Es algo que quedó en la ley. ¿Quiere darlo usted? Délo. Malo no es. Pero la gracia es mayor. La gracia siempre va a ser mejor. La gracia siempre nos va a sellar con algo nuevo en nuestros corazones. Va a poner en nuestra mente algo mayor. Va a poner mejores propósitos. La palabra del Señor lo dijo, que la ley fue con buenas promesas, pero la gracia es bajo mejores promesas. ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Limitado o sin límites? El problema es que si yo no le digo la verdad, usted va a seguir con ese sello.
Y Dios quiere que se ponga un nuevo sello, el sello del Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, hermano, usted debe servir al Señor con libertad. Usted debe alabar al Señor con libertad. Usted debe darle al Señor con libertad. Usted debe hacer todas las cosas con libertad. Libertad no solo es que lo libere de demonios el Señor. A veces nosotros tenemos un montón de ataduras en nosotros, en nuestra mente, porque nos han sellado, nos han puesto sellos y nos han puesto limitaciones en nuestro corazón. Y el Señor dice en su palabra que cuando el Espíritu del Señor viene, Él es las arras, Él es nuestro sello, y la forma de sellar del Espíritu es con la libertad. ¿Quiere recibir lo nuevo del Señor? Debe desecharlo viejo. No hay otra manera. Pues no puede convivir el vino viejo con el vino nuevo al mismo tiempo. No puede. Dios lo ha querido usar a usted muchas veces. Yo siempre he pensado, no por mí, pero yo sí he creído que las personas que Dios ha traído aquí son personas que tienen un trabajo más grande que estar sentado en esa silla. Yo lo he creído. Ahora, ¿por qué está sentado en el cielo? Yo siempre he dicho, y en el afán de querer involucrar y hacer crecer, hemos dado hasta ciertas tecnologías para que pueda desarrollarse. Pero me di cuenta que no depende de eso. Depende si usted quiere o no quiere. Es sencillo. Es sencillo. Y yo le decía el miércoles a los hermanos que hasta habíamos puesto unos papelitos para que usted sirviera donde usted quisiera. No funcionó. Porque no es el problema de Dios, es el problema de lo que usted tiene en el corazón. Es el problema de lo que yo tengo en el corazón. Nunca es el problema de Dios. Dios siempre ha querido que tengamos libertad de poder desarrollar el plan de Dios para nuestra vida. Quienes nos limitamos somos nosotros y le ponemos hasta condiciones al Señor. Y eso le decía a los hermanos, pues se terminó. Ya no va a volver a suceder aquí. El que quiera servir tiene que acercarse donde mí, lo voy a poner donde yo quiera. El problema es que vivimos poniéndole nosotros las condiciones al Dios, el que fue hecho para sellar. Queremos que reciba nuestro sello de aprobación. No es así. No es así. La palabra del Señor nos debe dirigir a nosotros a la libertad, pero a la libertad que da el Espíritu, no a la libertad que yo quiero. Es la libertad que da el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el vino nuevo a nosotros? No lo podemos recibir. Lo tiramos. Decimos, si nos entra, dice la Biblia, yo no les puedo dar porque se echa a perder. Cuando recibimos vino nuevo, hermanos, hay una gran demanda para nosotros. La palabra que hemos recibido en nosotros, al menos yo, para mi vida, yo nunca la había visto de esa manera. Por lo tanto, yo siento que es algo nuevo. Y si es algo nuevo, va a tener una gran demanda para mi odre, o puedo ser descalificado, puedo ser aprobado. Todo va a depender de mi capacidad de desechar lo que está viejo en mí. ¿Quiere seguir con los viejos sellos? Usted siga con los viejos sellos, pero le aconsejo que no lo haga y que pueda botar ese vino y pueda decirle al Señor: ponte del vino del Espíritu. Dice la Biblia: no se embriaguéis el vino en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu, que es el sello que está en nosotros. ¿Cómo nos sella el Espíritu? Pues con la palabra del Señor. El Espíritu y la palabra van juntos, hermano. El Espíritu y la palabra siempre van a ir de la mano. No puede ir solo la pura palabra, porque eso sería muerte, sería morirnos espiritualmente. Dice la palabra ahora estaba escuchando a un hombre que hablaba, él es un doctor en teología, y dijo: a mí me mató la teología. Así dijo.
A mí me mató la teología. Yo escuché a un amigo mío, también tiene un doctorado en teología, y me dijo: Vani, yo cambiaría los 8 o 10 años que ocupé para obtener mi doctorado en teología por algo del Espíritu. No se trata de cuánto usted conozca de la Biblia, se trata de cuánto de la Biblia hace algo nuevo en nosotros, y si lo hace. Hace unos días me encontré a una muchacha, hace unos días, 2 días, ayer, no sé qué día, me encontré una muchacha en la escuela. Fuimos a dejar a la niña y me dijo: ¿a su iglesia va tal persona? Sí. Sí la ha cambiado Dios. Sí la ha cambiado Dios. Sí me di cuenta que Dios la ha cambiado. Dije yo: sí, Dios sí lo puede hacer, si nosotros empezamos a desecharlo bien y aprovecharlo nuevo. Ahora, si quiero seguirme manteniendo con la religiosidad y con los sellos viejos, el diablo feliz va a seguir taladrando en el interior y escribiendo cosas que son al contrario de lo que Dios quiere hacer. Pero Dios sí quiere hacer cosas en nosotros nuevas todos los días, y seguramente nosotros nos va a tocar romper un montón de patrones y cosas que ya tenemos establecidas, pero ahí es donde el Espíritu Santo va a venir y hacer cambios estructurales en nosotros. Cierre sus ojos.